como habíamos mencionado, si se fijan, utilizamos el concepto de torque, que es el momento de torsión, como les decía, los giros que se hacen. Esta definición radica en aquellas fuerzas capaces de girar un cuerpo. Sin embargo, también incluye la ecuación o fórmula matemática importante, que es la donde dice m o el momento es igual a fuerza por la distancia. O sea, el momento de la fuerza, el momento del torque es igual a la fuerza que aplicamos y la distancia o el brazo de palanca cuando se giró. El momento se va a medir en unidades de newton por metro, o sea, kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado por metro nuevamente. ¿Ok? Esta sería su unidad de medida. A esto cabe mencionar que vamos a tener una posición y un desplazamiento. O sea, que vamos a tener una posición que especifica, que la posición va a especificar la posición del objeto, como tal, pues, dónde está ubicado. En algunas formas típicas es una dimensión, son x igual a 0, que sería el origen, y px, o sea, dónde se desplazó, dónde se movió. ¿Ok? X se utiliza para representar la posición en función del tiempo, cuánto tiempo tardó en moverse, cuánto tiempo tardó en cambiar de lugar, ¿ok? En dos dimensiones se emplean tanto coordenadas cartesianas como polares, y obviamente va a ser común el uso de vectores unitarios. Un vector de posición r se puede expresar en términos de vectores unitarios, o sea, r va a ser igual a xy más y es igual a r0, ¿no? O sea, dónde terminamos, qué punto empezaron, qué punto acabaron para que tuviéramos la función en base al tiempo. Bueno, en tres dimensiones se emplean coordenadas cartesianas o coordenadas polares esféricas. En vamos a tener un desplazamiento. Si un objeto se mueve en relación a un marco de referencia, entonces la posición del objeto va a cambiar. A este cambio se le va a conocer como desplazamiento, ¿no? O sea, si tienes, por ejemplo, una pelota en la mesa, la empujas, pues va a cambiar de posición, va a cambiar, en cierto tiempo va a terminar en un punto distinto, ¿ok? El desplazamiento se va a definir como el cambio en la posición del objeto y se maneja o se define de forma matemática como que el desplazamiento es igual a delta x, que sería igual, una delta es igual a la posición final menos la posición inicial, y ya con esto nos va a decir cuánto fue el desplazamiento que se produjo, ¿ok? En esos van a ser los símbolos que se utilicen para manejar las posiciones iniciales y finales. De aquí, si estamos hablando de desplazamiento, vamos a tener una velocidad. La velocidad es la magnitud vectorial y se va a representar mediante flechas que indican dirección y sentido del movimiento que sigue un cuerpo y cuya longitud representa el valor numérico o módulo de la misma. Su unidad de medida va a ser en base al sistema internacional, que es el como base o el que se está manejando generalmente, por lo cual su unidad de medida va a ser metros sobre segundo. En esto podemos afirmar que la velocidad de un cuerpo, por ejemplo, de este autocarrito que les estoy poniendo, pues tuvo, por ejemplo, una velocidad de 5 metros por segundo. Así es que quiere decir que cada segundo ese mismo cuerpo se va a desplazar 5 metros, ¿ok? Al término de cierto tiempo, si va a mantener su velocidad constante, pues ya podemos hacer un cálculo de cuánto fue esta velocidad, cuánto fue el desplazamiento que generó. La velocidad, como tal, se puede definir como la cantidad de espacio recorrido por un cierto tiempo definido. Se trata de un vector cuyo valor numérico se puede calcular mediante la fórmula de velocidad es igual a delta r sobre delta t, donde delta r pues es los metros, el desplazamiento, y la t pues obviamente es del tiempo, ¿no? O sea, distancia sobre tiempo. Recuerden que las deltas son al punto final restarle el punto inicial y ya para obtener dicho valor, ¿va? Bueno, ¿cómo podemos ver esta situación? Por ejemplo, si tenemos un corredor que recorre una distancia de 14 kilómetros a una velocidad de 312 metros sobre minuto, ¿en qué tiempo se completó el recorrido? Primero hay que ver qué dimensiones están manejando. Si están manejando, recuerden que es metros sobre segundo, en este caso nos están dando metros sobre minuto. Entonces,
ya sea que lo convirtamos en metros sobre segundo o que querramos hacerlo como kilómetros, ¿ok? Bueno, en este caso se nos facilita más el convertir todo en metros sobre minuto, ¿no? Entonces la velocidad va a ser igual a la distancia sobre tiempo. El tiempo, que es lo que nos están pidiendo, vamos a hacer un despeje. Por lo tanto, el tiempo va a ser igual a la distancia sobre la velocidad. La distancia está en 14 kilómetros, pero recuerden que tenemos que unificar las unidades. Si vamos a manejarlo en metros, pues todo tiene que ser en metros. Por lo tanto, 14 kilómetros va a ser equivalente a 14.000 metros. Y la velocidad nos dice que es 312 metros sobre minuto. Son minutos, tenemos que hacerlo en segundos, entonces se va a dividir entre los segundos para que tengamos los 5.2 metros sobre segundo. A eso equivalen los 312 metros sobre minuto, ¿ok? Ya tenemos las unidades metros y metros sobre segundo. Entonces ya procedemos a aplicar los valores que obtuvimos en la fórmula, que es tiempo es igual a distancia sobre velocidad. Por lo tanto, quitamos los 14.000 metros sobre los 5.2 metros sobre segundo. Esto nos da un resultado de 2.700 segundos. Pero si queremos hacerlo en una unidad de medida no tan grande en cuestión de los números que lo manejan, pues lo podemos transformar en minutos. ¿Cómo lo transformamos? Solamente dividimos entre 60. ¿Por qué? Porque un minuto tiene 60 segundos. Y nos da como resultado que fueron 45 minutos que tardó el corredor en recorrer los 14 kilómetros a esa velocidad constante de 5.2 metros sobre segundo. Bueno, considerando esto, les pongo un ejemplo, reitero, es un ejemplo, no estoy tomando realmente las unidades correctas de distancia, ¿va? Bueno, un autobús recorre la distancia entre la ciudad de Cuernavaca y la Ciudad de México de 820 kilómetros en 11 horas. Queremos saber qué velocidad promedio tuvo el autobús. Así es que este es el ejemplo. Quiero que me lo resuelvan, hagan los despejes en caso de que correspondan y me digan cuál es el resultado, ¿va? Bueno, si estamos hablando de velocidad, recuerden que también habíamos considerado para la fuerza la aceleración. La aceleración, pues vamos a tener lo mismo, la velocidad que ya obtuvimos con el anterior ejemplo. Y esto solamente es multiplicarlo o relacionarlo con el tiempo nuevamente, ¿va? En esto decimos que un cuerpo tiene aceleración cuando varía su velocidad en el transcurso de un tiempo, ¿no? Empezaba una velocidad y se modifica otra. Por ejemplo, si decimos que un coche aumenta su velocidad de 90 kilómetros por hora a 120 kilómetros por hora, pues vamos a tener que la aceleración va a ser la velocidad sobre el tiempo, bueno, delta V sobre delta T, donde pues vamos a tener deltas, así es que vamos a tener la velocidad 2 menos la velocidad 1 sobre el tiempo 2 menos el tiempo 1. El sistema de unidad en base al sistema internacional va a ser metros sobre segundo al cuadrado, como lo habíamos mencionado anteriormente. Y obviamente pues vamos a tener un incremento de velocidad, ¿va? En esto vamos a tener ya las velocidades definidas en un tiempo definido para que podamos saber de cuánto es la aceleración. Por ejemplo, tenemos un coche que tiene una velocidad de 80 kilómetros por hora, comienza a ascender por una cuesta y después de un minuto el conductor observa que su velocímetro está marcando que está a una velocidad de 52 kilómetros por hora. ¿Cuál sería su aceleración? Pues vamos a aplicar la fórmula como la vimos anteriormente. Pero en este caso nosotros vamos a transformar los kilómetros por hora en metros sobre segundo. ¿Ok? Tenemos que, bueno, ya convirtiendo los kilómetros en hora a metros sobre segundo, nos queda que la velocidad 1 son 22.22 metros sobre segundo y la velocidad 2 es 14.44 metros sobre segundo. ¿Ok? Ya tenemos las velocidades, entonces la aceleración es igual a la velocidad 1 menos la velocidad 2 menos la velocidad 1. Por lo tanto, serían 14.44 menos 22.22 metros sobre segundo. El tiempo, pues sería terminó en un minuto, en 60 segundos, menos el tiempo inicial que fueron 0 segundos. Y nos da como resultado que tuvo una desaceleración o una aceleración negativa
de 13 metros sobre segundo al cuadrado, ¿ok? ¿Por qué? Porque iba rápido y en la cuesta, pues obviamente redujo su velocidad para que pudiera subir el auto. Bueno, acá les dejo una tarea donde un niño está trotando a una velocidad de 4 metros sobre segundo. Va a haber una pelota a la distancia y va a acelerar el niño a 13 metros sobre segundo. Perdón, va a tener una velocidad de 13 metros sobre segundo, teniendo una aceleración constante de 2 metros sobre segundo al cuadrado. ¿En qué tiempo alcanza esta aceleración? Ya tienen las velocidades, ya tienen la aceleración, tienen que hacer un despeje para que me digan en qué tiempo fue. Acá el beneficio es que todo está en metros sobre segundo. Así es que ya nada más es aplicar el despeje y hacer los cálculos correspondientes. Ya no tienen que hacer modificar o hacer otro tipo de cambios para que tengan las unidades correctas, ¿ok, chicos? Bueno, hasta acá llegan las clases del día de hoy. Espero lo estudien. Si llegan a tener dudas, háganmelas saber, chicos, para que podamos reforzarlo. Y bueno, que tengan un excelente día, chicos. Cuídense mucho.